maestra Elisa Bonilla, quien es la directora de la Fundación SM en México, y el espíritu que está detrás de todo este séptimo seminario internacional. La maestra Elisa Bonilla hará la presentación de la maestra Silvia Schmelkes, quien es la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Elisa, por favor. Bueno, en esta segunda parte de la mañana que hemos dedicado a la política pública en México, me da el enorme gusto, me toca el turno de presentar a Silvia Schmelkes, que nos va a hablar de la parte que tiene que ver con la evaluación, un asunto fundamental de la política educativa de este gobierno del Estado mexicano. Silvia, seguramente muy conocida de todos, es socióloga, con maestría en investigación y desarrollo de la educación de la Universidad Iberoamericana. Fue investigadora y directora académica del Centro de Estudios Educativos de 1970 a 1994. Es investigadora titular fue investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas del CINESTAD entre 1994 y 2001 y trabajó en la Secretaría de Educación Pública como Coordinadora General de Educación Integral Intercultural Bilingüe de 2001 a 2007. De hecho, Silvia creó esta importante coordinación para atender a todos los indígenas, para atender la diversidad. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación en la Universidad Iberoamericana, en el campus Ciudad de México, y ha llevado a cabo investigaciones y publicado en las líneas de educación de adultos, calidad de la educación, formación en valores y educación intercultural. Tiene más de 150 trabajos publicados entre libros, artículos y ensayos. Recibió la medalla Joan Amos Comenius, que otorga el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte de la República Checa y la UNESCO en el mes de noviembre de 2008. También recibió el Premio Nacional María Lavalle Urbina en 1998 y el Premio Talmantini por la trayectoria en educación en 2003. En 2012 fue galardonada con el Premio Mundial de Ciencias Eureka 2012-2013, que otorga el Consejo Mundial de Académicos Universitarios en el marco de la tercera Bienal Mundial de Educación, Estimulación y Motricidad Infantil. Es investigadora nacional del SNI, nivel 3, y desde 2013 preside la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Es un gran placer, un honor tenerla hoy con nosotros y le pido por favor que tome la palabra. Muchas gracias, señor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas, y pues un agradecimiento a la Fundación SM por esta invitación y esta oportunidad que me da pues, de hablar de un tema que en este momento está en el centro de la atención de muchos de nosotros, que es justamente el tema de la evaluación de la educación. Me voy a referir en términos generales a la forma como yo entiendo y percibo la evaluación de la educación, no específicamente a lo que sería la política evaluativa en este momento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pero evidentemente pues ustedes entenderán que hay una relación muy estrecha entre esto que voy a decir y lo que de alguna manera estamos tratando de implementar desde el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Me pidieron hablar del desafío de evaluar la educación hoy. Yo quisiera comenzar diciendo lo que para mí es el mayor desafío. En el caso específico de nuestro país al menos, el mayor desafío es poder demostrar efectivamente en los hechos que evaluar sirve para mejorar. Que evaluar sirve para mejorar, que ese es el propósito fundamental de la evaluación, sirve para mejorar. ¿Y diríamos para mejorar qué? Bueno, para mejorar al docente, a los docentes, al sistema educativo,
a través de su profesionalización, de fortalecer este proceso de convertir al maestro en un verdadero profesional de la educación, como de hecho lo es, pero fortalecer este proceso, y esto significa fortalecer su práctica docente, fortalecer su capacidad de ser inclusivo, su capacidad de incluir a los diferentes tipos de alumnos en este proceso de aprendizaje de manera que se logre el aprendizaje, y su capacidad de lograr resultados educativos esperados. Fundamentalmente estoy esquematizando un poco, pero de eso se trataría. El docente tendría que ser capaz de tener todos estos atributos, y la evaluación tendría que ser capaz de ayudarlo a mejorar cada uno de ellos en un proceso de continua profesionalización de su quehacer. Desde luego también la idea es que la evaluación ayude a mejorar al director. Y los directores, también esquematizando mucho, pero fundamentalmente de lo que se trata es que sean capaces de tener liderazgo y de hacer equipo, de formar equipos al interior de sus organizaciones escolares, su capacidad de cuidar y de mejorar la enseñanza. Entiende que un buen director es aquel que pone énfasis en la enseñanza, porque entiende que la enseñanza es lo que permite el aprendizaje en un contexto formal como lo es la escuela. Entonces, un director tiene que ir mostrando su capacidad creciente de cuidar y de mejorar la enseñanza que ocurre en sus planteles. Y tercero, su capacidad de vincularse con su comunidad educativa, porque una escuela se debe a la comunidad educativa inmediata antes que a cualquier otro agente o institución, y entonces la relación con esta comunidad inmediata es absolutamente fundamental. Entonces, espera que la evaluación ayude a que los directores puedan ir mejorando en cada uno de estos aspectos como los aspectos fundamentales. No es una lista que pretenda ser exhaustiva, pero sí que pretende destacar lo fundamental. También, el alumno debe de mejorar fundamentalmente en su proceso de autonomía, porque bien sabemos que la educación es eso, ¿verdad? Es la capacidad de crecer en autonomía. Pero esto lo podrá hacer muchísimo mejor el alumno que tiene una alta autoestima y una confianza en sus propias capacidades de aprender. Entonces, pues lo que nos interesa fundamentalmente es lograr que el alumno crezca de manera permanente y continua en su autonomía y en su autoestima. Por eso pongo esos atributos del alumno al centro. Pero desde luego que poder lograr esto supone que el alumno vaya mejorando a lo largo de su trayectoria escolar sus valores, y fundamentalmente por valores aquí entiendo el respeto al otro y su preocupación por la justicia, pero también tiene que ir mejorando sus habilidades, las habilidades básicas, las propias de la lectura y la escritura, las propias de la matemática, pero también, y de manera muy importante, las habilidades superiores de pensamiento, las que permiten analizar, sintetizar, tener pensamiento hipotético, tener pensamiento lógico, inferir, deducir, inducir, etc., ¿no? Y su capacidad y su gusto por aprender. Como ustedes ven, no pongo aquí el adquirir conocimientos, porque más importante que adquirir conocimientos es lograr que el alumno aprenda a aprender y que le guste el aprendizaje. Y esa es una función que tiene la escuela y evidentemente tienen los maestros. Entonces, estos tres elementos que a mí me parecen centrales, no me parecen todos, evidentemente, pero los centrales, con el centro puesto en el alumno mismo, en su capacidad de crecer en autoestima y su capacidad de crecer en autonomía, son aquellos aspectos en donde esperamos que la evaluación realmente contribuya a mejorar. También la idea es que la evaluación contribuya a mejorar la escuela como institución. Y la escuela como institución tendría que tener la capacidad de mejorar a través del manejo permanente de un ciclo básico que comienza con un diagnóstico de su contexto y de su problemática específica. Como todos sabemos, este diagnóstico ya está de alguna manera instaurado en nuestras escuelas, pero que justamente este diagnóstico y sobre todo el conocimiento de las causas que identifican lo que está detrás de los problemas, pues eso es lo que permite planear, porque planear significa fundamentalmente atender a las causas de los problemas que detectamos.
Y una vez que se planea, pues una escuela que es capaz de monitorear si el equipo de trabajo y los agentes involucrados están cumpliendo con los compromisos implícitos en este proceso de planeación, eso le llamo yo monitoreo. Y por otro lado, es capaz de evaluar si los resultados, los objetivos que se propusieron efectivamente se están cumpliendo, y eso pues tendría que llevar a un proceso de mejora continua que a la vez permita iniciar nuevamente el ciclo para plantearse nuevos problemas y nuevas soluciones. Entonces, una evaluación de la escuela tendría que ser capaz de ayudar a mejorar que la escuela realice de manera permanente este ciclo. Pero también hay que evaluar el sistema educativo como un todo. Y aquí fundamentalmente lo que interesa a partir de un diagnóstico de la problemática fundamental del sistema educativo nacional, pues es fundamentalmente que pueda atender lo que yo considero son los tres problemas más importantes del sistema educativo mexicano. El primero es un problema que todavía tenemos, que a veces no mencionamos mucho, pero que todavía claramente tenemos, que es el problema del no acceso a la educación o de la interrupción de ese acceso a través de procedimientos de deserción. El hecho es que todavía pues hay cerca de 3 millones de niños que no están asistiendo a la escuela entre las edades de los 3 y los 14 años, y eso debe de preocupar muchísimo, porque es el piso a partir del cual se cumple el derecho a la educación. Si el niño no asiste a la escuela, el derecho a la educación no se puede cumplir. Después tenemos un problema de calidad de la educación, aunque a veces es difícil entenderlo, saber lo que significa esto de calidad, pero pues a partir de los instrumentos con los que ahora tenemos, que son diversos tipos de instrumentos de evaluación de los resultados de la educación, pues la verdad es que no estamos muy satisfechos con lo que estamos logrando, porque nuestros alumnos están quedando por debajo de los niveles básicos que se han definido como tales para poder enfrentar las demandas de la sociedad. Y por otro lado, la equidad. Supuestamente la educación es uno de los mecanismos, o si no el más importante legalmente constituido para provocar la equidad social, para poner en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos de un país. Cuando tenemos un sistema educativo que más bien reproduce las inequidades sociales, económicas y culturales que existen en el entorno, pues esta capacidad de igualar las condiciones y las oportunidades de los ciudadanos no se cumple. Y creo que es el caso del sistema educativo mexicano, y por eso este es uno de los problemas que tenemos que atender, y algo que esperamos que mejore como consecuencia de la evaluación del sistema. Entonces queremos que mejore el acceso, queremos que mejore la calidad y queremos que mejore la equidad como medidas de evaluación de nuestro sistema educativo nacional. Y finalmente, pues esto lo que significa es que esperamos que el sistema educativo nacional sea capaz de hacer vigente, plenamente vigente, el derecho a una educación de calidad de todos y de todas. Y esto evidentemente significa que vayamos logrando que haya una oferta disponible a todos los niveles educativos, por lo menos aquellos que se consideran ya en nuestra Constitución como niveles obligatorios, ahora ya incluyendo la educación media superior. Pero no solamente que haya suficientes escuelas y suficientes maestros, sino que además no existan barreras al acceso a estas escuelas. Las barreras a veces son físicas, pero a veces son de distancia, a veces son económicas. Y bueno, estas barreras tendrían que irse derrumbando para poder realmente lograr esta disponibilidad, esta accesibilidad de las escuelas. Tendría que ser adaptable este sistema educativo, sobre todo en países como el nuestro, porque ya prácticamente todos lo son, tan diversos, ¿no? Tiene que adaptarse a las condiciones específicas, contextuales, culturales, de las características particulares de los niños y de las niñas a las que estamos atendiendo. Y específicamente al interior del aula tenemos diversidad también, y tendríamos que tener la capacidad de atender esta diversidad al interior del aula, no solamente como sistema. Y a eso se refiere este asunto de una educación adaptable. Y por último, una educación aceptable. Esto es visto desde la perspectiva del alumno, de los niños, de las niñas y de los jóvenes,
pues es el juicio acerca de si aquello que están aprendiendo es útil, va a ser útil para la vida futura, es atractivo, es divertido, es entretenido, me engancha y me ayuda a aprender y me enseña que aprender es un proceso placentero con lo que me voy a quedar a lo largo de toda la vida. Entonces, cuando hablamos del sistema educativo, fundamentalmente lo que tenemos que ver es si efectivamente vamos avanzando en esta capacidad que debe de tener todo sistema educativo de hacer plenamente vigente el derecho ahora a una educación de calidad. La evaluación en sí misma tiene la capacidad de dimensionar los problemas, de decirnos qué tan grandes son, de qué tamaño estamos hablando de los problemas. Son problemas que afectan a una enorme cantidad de población, son problemas que afectan a sectores específicos, son problemas que afectan solo a individuos. ¿Qué tan grandes son estos problemas? La evaluación nos ayuda a dimensionarlos. Pero también, y de manera muy importante, por eso la relación con la equidad, la evaluación descubre las brechas en el logro de los propósitos educativos y en la manera en cómo estos se van logrando, en los procesos mismos de la educación, también en los insumos que destinamos, los recursos que destinamos para la educación. Descubrimos las brechas y si nos preocupa la equidad, pues tenemos ya el motivo para decir que ahí tenemos un problema que tenemos que combatir, que es una brecha que existe entre regiones, sectores, estados, edades, etc. Y por último, quizás no la evaluación como tal, pero sí la investigación evaluativa, que debe de formar parte de todo proceso de evaluación, pues nos ayuda a descubrir las causas tanto del problema en su dimensión como de estas brechas que la evaluación nos permite descubrir. Y una vez que entendemos las causas, pues tendremos los elementos para orientar políticas educativas que permitan efectivamente atender o combatir estas causas específicas. Esto hace la evaluación, pero es muy importante decir que la evaluación por sí sola no resuelve los problemas. No basta con saber de qué tamaño es un problema, ni basta con saber si ese problema es mayor en unos casos que en otros, si hay brechas en ese sentido, no basta con saberlo. Es muy importante saberlo, si no, no lo podemos combatir, pero no nos podemos quedar con el solo hecho de saberlo. Para que realmente la evaluación pueda tener una incidencia en la mejora de la calidad de la educación y de la equidad de la educación, es necesario que haya mediaciones entre aquello que descubre la evaluación y lo que ocurre al interior del sistema educativo, de las escuelas y de las aulas. Y cuando hablamos de mediaciones, nos estamos refiriendo fundamentalmente a las mediaciones que permiten entender las condiciones de trabajo y mejorar las condiciones de trabajo. Bien sabemos que las condiciones de trabajo no son iguales en nuestros diferentes tipos de escuela, en las diferentes regiones del país, en los diferentes estados, y son condiciones que facilitan u obstaculizan que se pueda dar un proceso de enseñanza que permite el aprendizaje. Entonces, una mediación importantísima es la incidencia, el mejoramiento de estas condiciones de trabajo. Otra más, y esta es importante, desde la educación es difícil hacerlo, pero de alguna manera sabemos que el contexto tiene una influencia muy grande en explicarnos las diferencias en los logros educativos, y entonces tendríamos que tener la capacidad también de mediar para que esas condiciones contextuales que entorpecen la escolaridad, específicamente aquellas que entorpecen la escolaridad, sean también atendidas. Y aquí me estoy refiriendo a cosas que tienen que ver con el trabajo infantil, por ejemplo, o la distancia de la escuela del lugar de vida de los niños, o el problema de la alimentación o de la salud, incluso los problemas de seguridad que ahora, como bien sabemos, están afectando con condiciones contextuales la propia escolaridad de los alumnos. Pero también una mediación fundamental, quizás la más importante de todas, es la capacidad de que los docentes vayan creciendo en su profesionalismo. Y aquí, por razones de espacio, pongo la formación de los docentes, pero es de los docentes que están en ejercicio, evidentemente, pero es más que eso. No es solamente su formación, sino quizás más importante que su formación es el apoyo cotidiano y el acompañamiento a su práctica docente, de manera que ésta se vaya adecuando cada vez más a sus condiciones y mejorando para lograr mejores resultados de aprendizaje.
Obviamente tenemos en México, y eso explica mucho de la inequidad, un problema de cómo distribuimos los recursos en materia educativa, cómo efectivamente los recursos educativos tienden naturalmente a concentrarse y cómo hay más recursos destinados a aquellos que están en una situación de antemano de mayor ventaja y menos recursos para los que están con mayores desventajas. Y eso tiene que modificarse. Y la evaluación, al permitirnos dimensionar y encontrar brechas, nos permite saber a dónde tendríamos que introducir variaciones para que esto deje de ocurrir, o cuando menos con tanta profundidad como en este momento. Y por último, las modificaciones curriculares y de materiales. Efectivamente también se requiere de que la evaluación también nos ayude a ver si hay un currículum demasiado sobrecargado, por ejemplo, o si hay áreas del currículum que no están suficientemente fundamentadas en los grados anteriores, de forma que a los alumnos les cueste trabajo lograr, o si hay aspectos del currículum que sirven en determinadas regiones pero no en otras porque ahí carecen de sentido. Entonces esto lleva necesariamente a poder solicitar o recomendar modificaciones curriculares o de materiales de estudio. Y finalmente, pues estas mediaciones se resumen en dos cosas fundamentales. Una primera que tiene que ver con el diseño de políticas y programas que atiendan las causas que encuentran evaluación como detrás de los problemas, y por otro lado, quizás más importante todavía, que lleguen a cada una de las escuelas y a cada una de las aulas, y que dentro de cada escuela y de cada aula haya la innovación necesaria para poderle hacer frente, obviamente, los recursos necesarios para la innovación, para poderle hacer frente a estos problemas. Entonces, algunas ideas sobre las características que debe tener la evaluación. Otra característica importante de la evaluación es que la evaluación, para que realmente pueda servir para mejorar, tiene que ser creíble. La credibilidad de la evaluación, de los evaluadores, de quienes están diseñando la evaluación, de quienes están aplicando la evaluación, de quienes están tomando decisiones a partir de la evaluación, tiene que estar establecida, porque de otra manera pues es muy difícil que la evaluación realmente logre estos propósitos de mejorar. ¿Y qué significa que la evaluación sea creíble? Pues significa muchas cosas. Una cosa que significa es que la evaluación tiene que ser sólida técnicamente, entendiendo que esta solidez técnica pues ha permitido llegar hasta un cierto punto y tiene todavía un camino muy importante de desarrollo técnico para su mejora, pero que la evaluación que se haga en una escuela, en una región, a nivel del país, tiene que estar fundamentada en lo más adelantado de la técnica evaluativa que le dé solidez suficiente. Y eso obviamente tiene que ser claramente transparente. La evaluación creíble es una evaluación que responde a la complejidad del hecho que esté evaluando. Y todos sabemos que el hecho educativo es un hecho verdaderamente complejo, que enseñar es complejo, que aprender es complejo. Y entonces, bueno, pues un proceso evaluativo tiene que poder enfrentar también de manera compleja esos hechos. No puede simplificar la realidad con el fin de evaluar, sino que tiene que poderse adaptar con complejidad para evaluar una realidad que de por sí, un proceso que de por sí es complejo. También la evaluación tiene que ser justa, y por justo a lo que me refiero es que las conclusiones y las decisiones que se tomen a partir de una determinada evaluación sean solamente aquellas para las que esa evaluación fue diseñada y no otras, no otro tipo de usos que no fueron el origen de la evaluación que se diseñó, porque la evaluación se diseña para ciertos usos y no para otros. Entonces, eso tiene mucho que ver con la justicia. Una evaluación creíble es una evaluación que reconoce la diversidad, y esto es importante porque en general la tendencia general de los procesos evaluativos son a la uniformidad, tienden a uniformar y a provocar una mayor uniformidad de los procesos, porque eso simplifica las metodologías evaluativas. Pero en un país diverso como el nuestro, insisto, pues es sumamente difícil desconocer esta diversidad. Y es más, nosotros pensamos que la evaluación, para que realmente sea creíble,
tiene que no solamente reconocer esta diversidad, sino atender esta diversidad en todo lo que eso significa, porque lo que significa atender a la diversidad es esperar que ésta florezca y no que se uniformice la realidad. Y muy relacionado con esto es pues, el favorecer la interculturalidad, porque la interculturalidad es lo que permite a través de las relaciones respetuosas entre las diferentes culturas y los miembros de las diferentes culturas que esta diversidad de alguna manera permanezca. Y finalmente, lo que verdaderamente hace creíble una evaluación, a fin de cuentas, es este desafío con el que empecé esta charla, que tiene que ver con que la evaluación tiene que demostrar que sirve para mejorar. Y ese es el mayor desafío, y eso no se puede demostrar más que con la marcha misma de la evaluación, donde efectivamente podemos todos constatar que justamente porque se evalúa hay condiciones para una mejoría que no estarían si no se evalúa. Pero también es muy importante reconocer que la evaluación tiene límites, es decir, no todo es evaluable, o cuando menos todavía no lo es. La carencia instrumental para evaluar muchísimas cosas, y entonces es necesario darnos cuenta que no todo se puede evaluar. Y entonces tampoco hay que pretender evaluarlo todo cuando no existe la solidez técnica para decir que hay posibilidades de evaluar aspectos en donde realmente la técnica y la ciencia han avanzado muy poco. Es el caso de los valores. En este momento se están haciendo algunos adelantos en lo que se llama la evaluación de las habilidades no cognitivas, ¿sí? Pero todavía esos adelantos no están consolidados. Entonces tenemos que aceptar que no todo es evaluable. Y también tenemos que reconocer que la evaluación tiene riesgos. Y esto es sumamente importante, porque de otra manera corremos el riesgo de pensar que la evaluación pues, es la panacea y la solución de todos nuestros problemas, y no, es necesario conocer estos riesgos de la evaluación. Hay varios, y aquí menciono algunos. Uno muy importante que yo creo que conocemos todos muy bien es cuando le damos a los resultados de la evaluación consecuencias que no son adecuadas a la evaluación que se realizó. Esto conduce a tener resultados perversos de la evaluación. Cuando se usa para otra cosa o tiene consecuencias sobre algo para lo que no fue diseñada la evaluación. Y ese es un riesgo además latente, porque teniendo la información ahí, la tentación de utilizar esa información para otros fines está siempre presente. Y es necesario reconocerlo. Segundo, pues este asunto de querer medir lo no medible, de no reconocer los límites que tiene la evaluación, porque querer medir lo no medible, al no contar con instrumentos suficientemente sólidos, pues puede permitir tomar decisiones que sean discrecionales o subjetivas respecto de cosas que afectan pues, la vida de algunas personas. El otro riesgo es reducir la educación a lo medible. Bueno, pues entonces si esto no es medible, pues no lo trabajemos, ¿no? Si las pruebas de opción múltiple no incluyen escritura, pues no trabajemos la escritura, o si no son medibles los valores, pues no trabajemos los valores. El riesgo de eso sería terrible, ¿verdad? Es decir, bueno, pues la educación se limita a lo que la evaluación nos puede decir, de ninguna manera, ¿verdad? O sea, la evaluación es un instrumento que puede decir algo sobre ciertas cosas, ya diré cuáles, pero puede no poder decir algo sobre muchas otras que no por no poderlo decir quiere decir que las abandonemos. Un riesgo es abandonarlas, es un riesgo además que ya hay muchos estudiosos que han hecho notar que ocurre como consecuencia de la implantación de procesos acríticos de evaluación a nivel masivo. Y el último riesgo, ya lo mencioné de alguna manera, es este riesgo de uniformar, porque es más fácil uniformar, que hasta cierto punto significa banalizar, es simplificar lo complejo, uniformar lo diverso, porque eso permite aplicar de manera más sencilla las evaluaciones. Es una tendencia muy generalizada y es necesario decir que existe como riesgo. Entonces lo puntualizo y aquí lo digo de una manera, yo creo que enfática y muy importante. Y bueno, también me quiero referir a esta necesidad que tenemos de ir avanzando hacia una cultura de la evaluación, pero una cultura de la evaluación que parta de esta convicción de que la evaluación para lo que sirve es para mejorar, y si no sirve para mejorar, no tiene sentido evaluar. A lo mejor hay otros procesos que se tienen que dar como consecuencia, pero el final, el más importante de todos, es el de mejorar.
Y entonces, bueno, eso quiere decir que tenemos que ir conformando esta cultura que nos permita evaluar y que nos permita dejarnos evaluar, porque pensamos que efectivamente eso es lo que nos va a permitir crecer y nos va a permitir crecer. Por cultura de la evaluación, pues estamos entendiendo una forma socialmente compartida, y he aquí el gran reto de construirla, lo tenemos que compartir socialmente.